Muy buenos días, tengan todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que Él siga derramando sobre todos sus bendiciones. Hemos estado considerando en días anteriores algunos títulos aplicados al Señor Jesucristo. Y queremos a partir de ahora considerar algunas figuras aplicadas al Señor Jesucristo. Pero la mayoría de las figuras que encontramos en las Escrituras siempre son utilizadas en aplicación de predicación del Evangelio. Ahora queremos nosotros utilizar alguna de estas figuras, pero aplicándola principalmente a, a una parte devocional, para que nos ayude en nuestra meditación en el primer día de la semana para poder hacer memoria de Él dignamente. Y vamos a comenzar con esa figura que encontramos en el Evangelio de Juan acerca del Señor Jesucristo como el pan de vida. Y vamos a leerlo en Juan capítulo 6. Desde el versículo 32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Deseando que el Señor continúe añadiendo de sus bendiciones con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado, esta es una figura que se aplica al Señor Jesucristo, y en este caso es el del pan. El Señor Jesucristo aquí representado por el pan, y Él dice a sí mismo, utilizando esta figura, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el contexto, Él está haciendo referencia a ese pan que descendió del cielo en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel, andando en el desierto, Dios proveyó para ellos alimento. Y ese alimento era algo que descendía del cielo en una forma muy particular, a tal punto de que ellos, cuando vieron lo que estaba descendiendo como un rocío del cielo, ellos dijeron, ¿qué es esto? Y precisamente esa palabra es la que conocemos como maná, porque es el significado de esa palabra. Maná significa ¿qué es esto? Haciendo referencia a la impresión que causó aquella provisión de Dios para ellos en el desierto. Sin embargo, hay algunos detalles acerca del maná que podemos nosotros aplicarlos a la persona del Señor Jesucristo. Y es Él mismo el que está utilizando esta figura para presentarse a sí mismo como aquel pan vivo que descendió del cielo, que puede suplir la necesidad espiritual del ser humano. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras en Éxodo capítulo 16, encontramos las características de ese maná. Y allí nosotros leemos que cuando ellos vieron aquel maná, la casa de Israel llamó maná, en el versículo 31, capítulo 16 de Éxodo, ellos dicen, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. En otra porción, nosotros leemos de que el versículo 13 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Entonces, uniendo estos versículos, encontramos las características del maná. La característica del maná indica aquí que era algo menudo, redondo, que era
como una escarcha, tan menuda como una escarcha, pero también en cuanto a su forma dice que era redonda y que como semilla de culantro. El color era de color blanco y el sabor era como de hojuelas de miel. Y aplicando eso a la persona del Señor Jesucristo, podemos considerar algunos aspectos para meditar en él. Primero, consideremos la procedencia de aquel pan. Su procedencia es desde los mismos cielos. Es la provisión que Dios está dando para el mundo. En el caso del pan vivo que descendió del cielo, el Señor Jesucristo lo está indicando. Y eso nos hace pensar que el que estaba en el seno del Padre, Él vino a este mundo tomando forma de siervo. Y aparte de su procedencia que es del cielo, también cuando viene aquí en la tierra, el Señor Jesucristo encarnado, como Dios manifestado en carne que habitó entre nosotros, y así como el maná descendió del cielo y era en sí mismo un milagro, su presencia en la tierra, así el Señor Jesucristo, estando sobre la tierra, era el milagro de la encarnación, el misterio de la piedad que el hombre no supo apreciar. Pero no solamente eso, también la apariencia física que estaba teniendo el maná era algo que no era tan atrayente. Era algo muy sencillo y las características que hablan allí lo habla primero como una cosa menuda y como semillas de culantro. Y realmente eso nos hace pensar en cómo el Señor Jesucristo se mostró a este mundo. No de manera ostentosa, no de una manera que atrajese por la apariencia la atención de las personas, sino que lo hizo, como dice la Biblia, siendo rico se hizo pobre. Nació en humildad, en sencillez, y vivió de esa misma manera sobre la faz de la tierra. Algo que fácilmente se podía menospreciar, hablando de su apariencia física y de la condición social, económica en la cual él vivió. Y eso también nos hace pensar el maná por la forma que tenía, algo menudo, sencillo. Sin embargo, esa apariencia física escondía detrás de ello un gran milagro de la provisión de Dios para el ser humano. Y en otra cosa podemos considerar acerca del maná, era su aspecto redondo y su color blanco. Y eso nos hace pensar en la perfección, pensando en esa forma redondeada. Y el color blanco en la pureza, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente el Señor Jesucristo, aunque tenía forma humana, Él en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Realmente era el hombre perfecto que llevaba a cabalidad la exigencia del Dios Santo. Y Él vino a este mundo sin pecado y vivió en este mundo sin contaminarse con el pecado, porque Él se mantuvo en santidad, apartado del pecado. Es algo que destaca en la persona del Señor Jesucristo, y ese color blanco del maná nos hace pensar en eso, en la pureza, la santidad de nuestro amado Señor. Pero también tenemos que hacer referencia al proceso que tenía que pasar a aquel maná. Él no se comía de la manera que caía del cielo, sino que él tenía que pasar por un proceso que consistía cocerlo, llevarlo al fuego para poder ser comido. Y eso nos hace pensar en el proceso que el Señor Jesucristo experimentó, el proceso de la muerte,
para por medio de su muerte sacar a la luz la vida y la inmortalidad. El Señor Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida. Era necesario que el Hijo del Hombre muriese y resucitase al tercer día. Pero Él fue entregado en manos de pecadores. Él fue llevado así a aquel lugar de juicio y allí le condenaron. Pero junto con su condena hubo una hazaña de parte de los soldados en contra de esta bendita persona, que le hirieron de tal manera que desfiguraron de él su parecer, sin hermosura. Y así pensamos en el maná, que tuvo que ser pasado por aquel proceso, quizás amasado, y después de amasado tener que ser cocido al fuego. Así el Señor Jesucristo fue cruelmente maltratado por los hombres y después tuvo que pasar por el juicio de Dios, el fuego de la ira de Dios ardiendo sobre él, como el proceso necesario para que por medio de ese sacrificio Él pudiera ofrecernos a nosotros vida eterna y perdón de pecado. Después que pasaba por ese proceso, entonces ya estaba listo para ser comido. Y era suficiente. Cuando aquel maná era preparado, el sabor que él tenía era como hojuelas de miel, hojuelas con miel, un sabor agradable que podía satisfacer. Y así pensamos en el placer, la plenitud que el Señor nos da, la satisfacción cuando nosotros le recibimos a Él. Hermanos, que podamos deleitarnos en esta mañana, así como el paladar se deleita con la miel. En esta mañana nosotros podamos deleitarnos nuestras almas con ese bendito ser que trae satisfacción, que puede plenar completamente todo nuestro ser. Que encontremos en esta mañana, en este maravilloso ser, presentado como el pan vivo que descendió del cielo, la plena satisfacción, y que mediante ello seamos estimulados a la acción de gracia y la adoración. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.